Bueno, chicos, estamos comenzando. Este es mi libro de Experiencing God. El que lee en español, les recomiendo el libro o el formato. Si ustedes después quieren hacer algún ahorro y comprar este libro en inglés, se lo voy a recomendar también. Por lo pronto, para el estudio, para el objeto del estudio de esta serie, el cuaderno es el mejor material. Y entonces que ustedes tienen o pueden buscarlo en el chat. Pero si ustedes quieren sumar a eso, compren el libro de Pepe. Porque la obra de leer como devocional, como información, es por supuesto más fácil leerlo en párrafo, el sentido. Pero como lo que ustedes, esto es como un segundo paso más adelante, quizás en otro momento, para retomar el tema o para enriquecer el tema. Pero para lo que vamos a hacer nosotros, que es estudiar, usarlo como una herramienta de devocional, como un material para estar estudiando la Biblia. Este cuaderno es el que tienen algunos de ustedes. Entonces ahí van a tener donde escribir, donde hacer sus devocionales. Recuerden que tenemos 9 unidades, cada unidad tiene 5 días, así que vamos a estar cubriendo ese material en 9 semanas. Yo voy a empezar, después va a estar Eliané, así después yo voy a regresar con otro tema. Luego algunos de ustedes, vamos a tener una noche en que ustedes los líderes van a dar el tema, cuando se va a dar el contenido de cómo Dios habla. Después va a estar hablando Joel, Dilian, Yusimi, Eliané y termino yo. Entonces yo voy a dar 3 temas, Eliané va a dar 2 y los demás, Dilian, Yusimi y Joel, van a dar un tema cada uno y ustedes los líderes van a dar un tema más. Así como estamos distribuidos esta serie. Es una serie fascinante. Pudiera decir sin temor a equivocarme, que ha sido el libro que más marcó mi vida cristiana. Realmente quien me prestó el libro, me prestó un libro parecido a este en primera edición. Este era un 25 aniversario, es decir, hace 25 años atrás se publicó este libro. Pero si se está publicando 25 años después, ¿qué quiere decir eso? Que es un buen material, un buen contenido. Yo hablé con el pastor me dijo, Darwin, adelante con ese proyecto porque eso nunca pasa de moda. En la iglesia del primo de Elianet, del que es pastor Carlos Nova, que estuvo con nosotros la semana pasada, también lo están estudiando coincidentemente. Entonces es un material que nos va a ayudar a cómo conocer a Dios, su voluntad para nuestra vida y cómo responder a esa voluntad. Yo creo que la pregunta más común que nos hacemos todos nosotros es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que está muy ligado a esta otra pregunta y es ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Y esta pregunta existencial nos debe llevar a conectarnos con Dios porque Dios es nuestro creador. Y Dios nos ha dado en la Biblia el manual de instrucción, cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. Entonces, ¿qué me mueve a mí a estudiar esta serie? Por un lado, lo que acabo de comunicarles, la importancia del material, lo que transformó también mi vida, cómo conocer la voluntad de Dios. Pero hay un aspecto secundario, pero no menos importante para mí. Y es que veo que ustedes están creciendo en el conocimiento del Señor. Por medio del estudio de Romanos, nosotros tuvimos muchas preguntas, también buscamos muchas respuestas y durante todo ese tiempo la gracia de Dios estuvo con nosotros, estimulándonos a comprender las Escrituras, a profundizar en las Escrituras y crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, a la par de ese conocimiento, nosotros tenemos que crecer en otra dirección. Tenemos que crecer en adoración. Si nosotros podemos sintonizar el conocimiento de Dios con nuestra área intelectual, deberíamos pensar que el conocer a Dios también nos debe llevar a nuestra área emocional, a nuestro corazón, como está en nuestro corazón, para que no solamente crezcamos en el conocimiento, sino también que crezcamos en amor a Dios y en amor a los perdidos. Por eso es que estamos estudiando ahora esto, porque no es suficiente con crecer en el conocimiento, tenemos que crecer en amor a Dios, en adoración, en experimentar a Dios. El conocimiento de Dios debe llevarnos a nosotros a tener sed de Dios, hambre por Dios, anhelo de estar cerca de Dios.
de decir, hoy yo no he tenido el tiempo de decir, no puedo acostarme sin encontrarme con Dios. Al decir, yo me desperté, la primera cita de la mañana, la primera conversación de la mañana es con mi Padre Celestial. Al decir, antes de escribir un texto, escribo una oración. El conocimiento de Dios nos debe apasionar por Dios. Y en esta dirección vamos a crecer. En la dirección de que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que sea un conocimiento experiencial, que sea una experiencia con Dios. ¿Usted se ha preguntado cómo la gente, antes de tener una Biblia, conocían a Dios? ¿Cuál fue el primer documento escrito que tenemos de la Biblia? Las cartas, ¿no? Ok, un poquito más para atrás. Pergamino. Ok, se escribió en pergamino, pero cuando nosotros decimos, no. Ok, muy bien. La Torá, la ley. La ley. ¿A quién Dios le dio la ley? A Moisés. Ok, Moisés. ¿En qué año, históricamente hablando, ubíquese más o menos, no estoy hablando de cita exactamente, pero más o menos, ¿en qué año ocurrió esto? Póngame un evento, antes o después de la liberación de Egipto. Después de la liberación. Después de la liberación de Egipto. ¿Cuántos años tuvieron en Egipto el pueblo de Israel? 400, más de 400, promedio 400. Es decir, llegaron a Egipto y antes de Egipto, ¿qué hay en la historia bíblica? Antes de Egipto. Antes de Egipto, ¿qué viene en Génesis? Abraham. Bueno, vamos a ir atrás, justo antes de Egipto. Los 12 hermanos. ¿Quién llegó a José? José. José que viene de Jacob, Jacob que viene de Isaac. Isaac de Abraham. y Abraham aparece en el capítulo 12 de Génesis. Es decir, que ha llovido muchísimo. ¿Qué aparece en el capítulo 6 de Génesis? No. El diluvio. Y antes del diluvio pasaron generaciones. Sí. Creo que 200 años pasó después de. Y después de eso llegamos a Adán, vamos a decir. Entonces, si nosotros ya ubicando a Adán, el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, viendo bajar a Moisés con la tabla de la ley, ¿cuántos años, cuántos siglos ha pasado? 1000. Ha pasado un buen tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo conocían esas personas a Dios? ¿Cómo sabían cómo es Dios? ¿Cómo relacionarse con Él? ¿Cómo adorarlo? Dios les hablaba. No había Biblia. Por medio del profeta, por medio de sus siervos. Pero esos siervos no tenían una carta de Pablo, no tenían una carta de Pedro. Esos siervos no tenían las tablas de la ley, no tenían los pergaminos de los profetas. Esas personas experimentaban a Dios. Y por medio de esa experiencia, Dios se revelaba a su vida. Y esa revelación de quién es Dios, en la manera que Él trabajaba, en la manera que Él les hablaba de manera personal, mientras ellos le buscaban, le adoraban, eso se convertía en ley para ellos. Y así conocieron a Dios. Después de eso viene la ley, y desde la ley, los escritos bíblicos, que se confecciona el canon bíblico, muy tarde ya, alrededor de los 300 años, en nuestra era. Y ese canon bíblico que tenemos hoy, que llamamos Biblia, se convierte para nosotros el dogma, la regla, la medida, la revelación de cómo es Dios, cómo Él quiere relacionarse con nosotros y qué espera de nosotros. Pero las dos cosas deben ir de la mano. El estudio del canon bíblico, la Biblia, el texto, y ahora ese texto que me revela a Dios, que me revela al Cristo, debe llevarme no solamente a memorizar a Dios, a saber cómo es Dios, sino a experimentar a Dios. No solamente de saber de Dios, acerca de Dios, no solamente tener las respuestas correctas acerca de la teología de quién es Dios, sino a decir, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios. Y esto que he estudiado y esto que he leído se convierte en para mí carne, vida, parte de mi existencia. No solamente leo la Biblia, sino que experimento la Biblia. No solamente sé acerca de Dios, sino que conozco a Dios. Y ese conocimiento, a través de la experiencia, sí, guiado por las Escrituras, limitado, filtrado por las Escrituras, pero de experiencia, lo que nos va a llevar a crecer en adoración. Y que nos va a llevar a crecer en compasión también por el perdido. Por eso, al conocimiento, añadan adoración, amor a Dios, y añadan compasión, amor a los perdidos.
Amén. Entonces, a través de este estudio quiero estimularle a experimentar a Dios, a buscar a Dios, a amar a Dios, a conocer a Dios, su voluntad y vivir en esa voluntad. Y a través del discipulado, que eso lo haremos en otro momento, vamos a impulsarlos hacia afuera, a tener compasión por los perdidos, a amar a los perdidos y evangelizar a los perdidos. Amén. Pero enfoquémonos hoy en esto, ¿ok? Para estar en sintonía de cómo Dios está obrando y cómo desde mi perspectiva veo todo lo que está pasando en el ministerio con jóvenes y cómo podemos sumarnos a lo que Dios está haciendo. Eso es lo que vamos. Amén. Entonces, hoy voy directo ya al capítulo, al día 4 y 5, mayormente el día 5. Así que si ustedes quieren aprovechar durante la próxima semana, yo no voy a estar hablando los primeros días de la semana, así que pueden buscar su material y leer al respecto. Entonces, la verdad principal que vamos a estar estudiando en este libro, voy a hacer una introducción en esta noche. Y son 7 realidades espirituales en cuanto a cómo conocer la voluntad de Dios y experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida, basada en este diagrama. Este diagrama es básico, nos va a acompañar durante toda la semana, durante todo el estudio. En alguno de sus libros, en el libro que tiene acá, yo digo siempre Jaime, pero es Jaime, al final está el diagrama de otra versión. Enséñenselo ahí, alumno asistente. Ahí tenemos el modelo. Gracias. Entonces, y hoy quiero hacer un resumen así, rapidito, después nos vamos a ir en grupos pequeños y vamos a dialogar más, ¿ok? Entonces, vamos allá rapidito. Pensemos durante toda esta noche en Moisés. Moisés y la experiencia del llamamiento de Moisés es la base de todo el estudio bíblico. Allí vamos a encontrar estas 7 realidades, que luego, después nos vamos a dedicar cada semana a una realidad diferente para entenderla mejor. La primera verdad que vemos aquí dice la obra de Dios. Dios siempre está obrando a su alrededor. Yo les invito a buscar Éxodo capítulo 2 y vamos a estudiar hoy Éxodo capítulo 2, capítulo 3. Yo voy a poner aquí los versículos clave, pero ustedes pueden tener sus Biblias abiertas junto con su mente y su corazón. Entonces, dice así este verso. ¿Éxodo qué? 2, 23. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Recuerden, ubíquense en el contexto. José llega a Egipto vendido por sus hermanos. Luego que Dios le revela el sueño del faraón a José, José es promovido a segundo, como si pudiéramos decir, el vicepresidente del imperio, y él es el administrador de todo el imperio. Ese rey vivió agradecido de José y cómo Dios usó su vida. Luego muere este rey y viene un rey que no conoció a José ni sabía cómo el pueblo de Israel llegó allí. Es decir, no conocía en el sentido de que no tenía de primera mano, no había un vínculo afectivo, no había ningún tipo de agradecimiento hacia José, hacia su familia, hacia el pueblo de Israel. Hay una desconexión entonces del rey, del faraón, con el pueblo de Israel. Y este rey entonces lo que hace es esclavizarlo. Y una de las formas también en que quiere manipular, que quiere oprimir al pueblo, es que los niños, varones recién nacidos, mueren. Los padres de Moisés, por temor a Dios, guardan a Moisés. Luego que el niño era grande ya, grandecito, y no podían guardarlo, lo pusieron en una canasta. La canasta llegó hasta donde está la hija del faraón. Él lo adopta. La hermana de Moisés, que estaba cerca, le dijo, yo conozco a una madre hebrea que puede cuidar del niño. Entonces toma al niño, lo regresa a la mamá y ella lo cuida. Luego la mamá de Moisés tiene que entregar a Moisés en el palacio, y cuando lo entrega en el palacio, entonces Moisés crece como hijo de la hija del faraón. Ya Moisés, alrededor de 40 años, visita a los hebreos, porque hay ese vínculo afectivo. Cuando ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, pelea con él y lo mata. Lo entierra y piensa que nada ha sucedido. Al día siguiente vuelve a visitar a los hebreos y habían 2 hebreos peleando. Y le dice, ¿por qué ustedes pelean si son hermanos? Y uno de ellos se ve y le dice, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste ayer que mataste al egipcio? Y cuando él supo que su delito
no estaba encubierto, que lo sabían otras personas, huyó. Cuando huye, se interna en el desierto y allí llega a Jetro. Jetro, vamos a decir que lo contrata como un obrero más y él termina casándose con una hija de Jetro y pasa 40 años en el desierto pastoreando ovejas, olvidándose de Israel, olvidándose de Egipto y simplemente ya acostumbrándose a una vida humilde, rústica, bajo el calor del desierto. Entonces, cuando muere ese rey que él tenía, sucede esto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. Clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien, al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Así fue como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Ahora, este relato está describiendo el cielo. ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Qué está pasando en la morada de Dios? Dios está viendo la aflicción de su pueblo. Dios está escuchando la oración. Dios está diciendo, es tiempo de que ahora yo cumpla el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está pasando en Israel? Es decir, con Israel. Israel, el pueblo hebreo, sigue siendo esclavo. Pero la esclavitud ha llegado a un punto de desesperación, que ellos ya no oran. Ellos no es que interceden, no es que hacen vigilia, ellos gritan. Ellos están desesperados, están agonizando, ellos no pueden más con su vida, no pueden más con la rutina diaria. El sufrimiento, el dolor, la esclavitud es tan grande que ellos ya gritan al cielo, desesperados. Ahora, ¿qué pasa en el desierto? Tenemos a un Moisés, que ya se le ha olvidado el hebreo, que quizás recuerda algunas palabritas en Egipto, pero lo que sí sabe hacer es esto. ¿Sabe cuál es el idioma que sabe Moisés clarito, clarito? El de las ovejas. Ve. Porque se pasa el día entero dándole palo a las ovejas, cogiendo por aquí, cogiendo por acá, rescatándolas. Y eso es todo lo que hace Moisés. Ese es el escenario de Moisés en el desierto. Pero ahora, para Moisés, amaneció un día común y corriente. Pero ese día lo iba a cambiar todo. Ese día lo iba a cambiar todo. ¿Por qué? Porque para él iba a ser todo completamente diferente cuando viera la presencia de ese ángel en la zarza ardiente. Nosotros vemos que él puede ignorar todo lo que Dios está haciendo. Puede olvidarse de su pueblo en Egipto. Pero Dios está obrando, aunque él no lo vea. Dios está próximo a hacer milagros extraordinarios en su vida, aunque él no lo sienta. Todo completamente en su vida, en su familia, en todo, hasta la vara que llevaba en la mano iba a cambiar de una vara común y corriente a una vara que iba a demostrar el poder de Dios. Todo iba a cambiar en ese día común y corriente. Pero él no lo sabía. Y debemos recordar esto. Dios siempre está obrando a tu alrededor. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no estés haciendo algo relevante, Dios está obrando. Los días no pasan por gusto. Los días comunes no es simplemente suma de aburrimiento, no es eso. Dios está obrando, Dios está trabajando. Y cuando menos te lo imaginas, de pronto va a desencadenarse todo el plan de Dios de una manera que tú no puedes anticipar, de una manera que tú no puedes controlar, de una manera que tú no te puedes imaginar. Porque los tratos de Dios son así. Él hace grandes paréntesis en nuestra vida para que en ese tiempo de que parece que no pasa nada, que no ocurre nada, Él está forjando nuestro carácter.
Si hay algo difícil de soportar, es la inactividad aparente de Dios. Cuando tú clamas y no hay respuesta. Cuando tú buscas ayuda y no la hayas. Cuando tú ves que las circunstancias no mejoran, sino que empeoran. Cuando tú piensas que todo está peor, ocurre algo mucho peor. Pero Dios está obrando. Y si tú no lo ves a obrar en tus circunstancias, Dios está obrando en tu corazón. Y los cambios más importantes no es cambiar las circunstancias, sino es cambiar tu corazón. Preparar tu mente, preparar tu actitud, preparar tu carácter. Eso no ocurre con un microwave. Eso no ocurre con un hervir de agua. Eso no ocurre en un minuto. Se necesitan años, se necesitan décadas. Y si tú te mantienes enfocado en conocer a Dios, en esperar en Dios, no importa que los días parezcan comunes, que sean repetitivos, que sean monótonos, Dios está obrando, y Dios está obrando sobre todo en tu corazón. Y tú tienes que concentrarte en lo más importante. Lo más importante no es lo que pasa a tu alrededor, es lo que pasa en tu interior. Porque en tu alrededor Dios está obrando soberanamente. Pero Él necesita que tu corazón se alinee con Él para que en el momento oportuno Él te levante con poder, ponga en ti su palabra, ponga en ti la llenura de su espíritu y tú seas efectivo y responda a las circunstancias que estás viviendo. Pero si llega tu momento y tu carácter no está preparado, será una oportunidad fallida y lo vas a lamentar. Entonces, sé paciente, espera en Dios, mantente enfocado. Cuando Dios rompa el silencio, grandes cosas van a pasar. Quiero escuchar amén. Amén. Porque Dios siempre está obrando. Pero a menos que Dios abra los ojos espirituales para reconocer lo que está haciendo, permanecerá ciego a su presencia. Segunda verdad. Dios desea tener contigo una continua relación de amor. Aquí, Leslie, ayúdame, léeme aquí por favor. Un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Es curioso, esa mañana estaba Moisés cuidando el rebaño, que no eran suyas, sino eran de su suegro, sacerdote. Y pasa que la oveja que estaba, dice, llevó las ovejas hasta el extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Él seguía las ovejas y Dios lo seguía a él. Y Dios toma la iniciativa de venir al encuentro de Moisés. Y así siempre ocurre. Dios siempre toma la iniciativa. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 que no hay quien busque a Dios. No hay nadie bueno, ni tan siquiera uno de nosotros que diga, yo tengo a Dios porque le busqué. Sino que Él, en su misericordia, en su gracia, viene a nuestro encuentro. Él tomó la iniciativa de amarnos. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de enviar a Jesucristo a morir y resucitar por nosotros. Él tomó la iniciativa a que surgiera la Biblia y que se nos predicara el Evangelio. Él siempre toma la iniciativa. Y aquí vemos que Él está buscando la iniciativa para revelarse porque quiere tener una relación de amor. Y esa relación de amor sea continua. Si tu relación de amor con Dios no es como debe ser, ninguna otra cosa en tu vida estará en orden. ¿Por qué? Porque fuiste creado para tener una relación personal de amor continua con Dios. La Biblia nos dice que producto a nuestros pecados, nosotros quebrantamos esa relación con Dios. Y que no podemos tener una relación con un Dios que es santo
quebrantando su ley. Entonces Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo su Hijo, que Él sí obedeció la ley y Él sí tenía comunión íntima con el Padre, y que murió en la cruz cargando la condena de nuestros pecados y resucitó con poder al tercer día para ofrecernos a nosotros, a todo aquel que cree, la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Nuestros pecados nos hacen enemigos de Dios, pero Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, murió en nuestro lugar para que nosotros no solamente llegáramos a ser amigos de Dios, sino que llegáramos a ser hijos de Dios. De enemigo, mereciendo el castigo de la ira eterna de Dios, Él nos reconcilia y nos pone en una situación de hijos, donde por el nombre de Cristo, por la justicia de Cristo, nosotros no recibimos castigo, sino que recibimos herencia, vida eterna. Y una vez que somos reconciliados con Dios, tenemos el gran privilegio de crecer en una continua relación de amor con Dios. Ahora, yo quiero preguntarte esto. ¿Puedes describir tu relación con Dios como una relación de amor? Una vez más, ¿puedes describir tu relación con Dios como una relación de amor? ¿Por qué? Porque no es una relación de obligación, no es una relación religiosa, no es una relación de puro miedo, no es una relación de otra cosa que no sea amor. Cuando tú te acercas a Dios, tú necesitas sentirte amado por Dios, que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que tú estás orando porque quieres orar, porque te place orar, que tú estás leyendo la Biblia porque te gusta orar, porque allí está tu corazón. Porque Dios no va a satisfacerse, no va a quedar agradado en otra cosa que no sea que tú ores, pero ores por amor. Que tú adores, pero lo adores por amor. Que tú le obedezcas, pero le obedezcas ¿por qué? Por amor. Que tú prediques el evangelio, pero que prediques porque si no tenemos amor, esa pasión, ese fuego que quema, ese ardor que devora, ese celo que consume, esa pasión que te levanta, si tú no sientes eso por Dios, nada de lo que tú hagas satisfacerá, agradará a Dios. Nada. Nosotros necesitamos que eso arda en el corazón. Porque Dios lo que está buscando es una relación basada en amor. Y aquí está revelándose a Moisés. Paso número 3. Dios te invita a participar con Él en su obra. Cuando Dios te revela su obra, te invita a colaborar con Él y debes responder sin temor. Jairo, ¿puedes leerme aquí, por favor? Así que ha descendido para liberarnos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y miel. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Dios se está revelando en una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando Él se revela, Él está diciendo: he descendido para librarlos, para sacarlos, para llevarlos, así que disponte a partir. No entiendo bien la gramática de Dios, pero yo escuché su clamor. He descendido, voy a sacarlo, los voy a llevar, así que haz tu maleta. Y Moisés pudiera decir: tú no los escuchaste, tú no lo vas a librar, tú no lo vas a llevar. ¿Qué pinto yo en esto? Y es que cuando Dios viene,
nos acerca a Él para tener una relación, nos muestra sus caminos, sus propósitos, pero cuando Él nos muestra su obrar, es porque Él nos está invitando a colaborar. Cuando tú veas una necesidad en otra persona, esa es la invitación de Dios a que hagas algo al respecto. Cuando te surja una preocupación por alguien que está perdido, esa es la invitación de Dios a que ore o que predique el Evangelio. Cuando tú vienes a tu corazón un atributo de Dios y tú dices, ¿verdad que Dios es extraordinario? Esa es una invitación a la adoración. Cuando Dios te abre los ojos acerca de alguien, acerca de algo, es porque Él te está invitando a que hagas algo al respecto. Él quiere hacer todo esto con el pueblo de Israel, pero no se lo reveló a Jetro, aunque era el sacerdote de Madián. ¿Se lo reveló a quién? A Moisés. Y porque Moisés le estaba recibiendo esa revelación, era para que él hiciera algo al respecto. Y cuando nosotros recibimos esa revelación de Dios, que se convierte en la invitación a trabajar junto con Él, el momento de responder es inmediato. No podemos dilatar el tiempo. No podemos decirlo, déjame pensarlo, quizás mañana. Porque dice el propio Jesús que el que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de ser llamado su discípulo. Cuando tú escuchas la voz de Dios, ese es el momento de responder. Vamos a la siguiente. Dios habla de diversas maneras para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Yo quisiera que alguien me ayudara a leer todo este pasaje, por favor. Ven, ¿me ayuda? Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Gracias, amor. Ahora quiero hacer algunas preguntas y cubrir este punto con estas preguntas. Primero, ¿qué Dios está diciendo a Moisés acerca de sí mismo? ¿Qué le dice acerca de sí mismo? Que es el Dios de tu padre, de Abraham, Isaac y de Jacob. Es el Dios que hizo un pacto con sus antepasados. ¿Qué más dice Dios acerca de sí? Que es santo. Moisés, te estás relacionando con un Dios que es santo, que tienes que hacer algo al respecto, que tienes que quitar cosas de tu vida simbolizadas en ese calzado, porque para relacionarte conmigo tienes que dejar cosas en tu vida. Tú no te vas a relacionar conmigo como te relacionas con tu suegro, ni con tu suegra. Tú no te vas a relacionar conmigo como te relacionas con tu esposa o con tus hijos. Tu relación conmigo es muy diferente, va a ser única. Y todo momento que nosotros estemos juntos será un momento santo. Y todo momento en que nosotros caminemos juntos o hagamos algo juntos será una tarea santa. Y debes comprender esto. ¿Qué más dice acerca de Dios? De su propósito, hablemos, por ejemplo. ¿Qué propósito estaba revelando allí Dios a Moisés? De sacar a Egipto, sacar al pueblo de Egipto. Liberación de Egipto. Y en cuanto a sus caminos, la manera en que lo va a hacer, que lo hablamos ahorita, ¿cómo lo va a hacer? Usándolo a él, y ustedes que saben el resto de la historia, también usando a su hermano Aarón. Entonces, siempre que Dios va a hacer una obra en nuestra vida, se revela, nos acerca a una relación personal. En esa relación personal se revela a sí mismo sus propósitos y la manera en que los va a llevar a cabo. Quiero dejarle a ustedes estas tres verdades. Cuando Dios se revela, sus hijos saben, en primer lugar, que Dios
es quien le habla. Segundo, ¿qué es lo que está diciendo? Y tres, ¿cómo deben responder? Esto es algo clave en tu relación con Dios. No hay momento en todo el escrito bíblico en que cuando Dios habla la persona queda en duda. ¿Fue Dios que me lo dijo? Fue humano. ¿Esto fue que los frijoles de la noche me cayeron mal o fue un sueño que vino de parte de Dios? Cuando Dios habla, las personas que reciben el mensaje están claros que es Dios quien está hablando. Segundo, cuando Dios habla, las personas saben lo que Dios dijo. Y tercero, cuando Dios habla, las personas saben qué es lo que Dios espera de ellos. Que es aclarar. Si esto no es una realidad en tu vida, si esto no es una realidad en un sueño tuyo, si esto no es una realidad en una experiencia tuya, si esto no es una realidad, tú debes buscar más de Dios, claridad al respecto. No estés tomando decisiones a la ligera por impresiones, por sugerencias, por conjeturas. Porque cuando Dios habla, tú vas a saber que Dios es quien está hablando. Qué es lo que está diciendo y qué es lo que debes hacer. Así de claro habla Dios. A veces, nosotros tenemos tensión, la agonía de saber la voluntad de Dios con respecto a una relación, un trabajo, moverte en una dirección determinada. Y tenemos esa agonía de saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y en esa agonía me encontraba yo un día. Yo estaba tomando una decisión. Yo quería ir al seminario de La Habana, que era el seminario de la convención, pero no tenía la oportunidad para hacerlo. Esa es otra historia. Se me estaba dando la oportunidad de ir al seminario donde finalmente estudié, en Santa Clara, pero yo tenía la disyuntiva. ¿Debo esperar hasta que se abran todas las puertas para ir al seminario de La Habana o puedo tomar esta decisión? Tomando esta disyuntiva, que ya era una agonía, porque yo quería hacer lo que era correcto, voy a donde estaba un pastor y yo le presenté esto. Y él me vio con tanta angustia que él me dijo, tranquilo, Darwin, tranquilo. Cuando Dios te hable al respecto, tú vas a saber qué es lo que vas a hacer. Es decir, que sí, tenemos que tener el deseo de conocer cuál es la voluntad de Dios, pero no la desesperación por saber, porque debemos saber esperar en Dios. Dios va a hablar. Dios te va a dar la dirección. Dios te va a dar la guía. Y tú vas a saber qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes decir en el momento correcto. Mientras tanto, debemos saber esperar en oración y en meditación en la palabra del Señor. Porque Él siempre hace las cosas muy, pero muy claras. ¿Sí? Seguimos. Número 5. La invitación de Dios a trabajar con Él siempre te conduce a una crisis de confianza que requiere fe y acción. No hay manera que Dios te hable y tú quedes indiferente. Tú tienes que hacer algo al respecto. Siempre que Dios habla a tu vida, tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión te va a llevar a una crisis. Una crisis de fe. De, ¿lo hago o no lo hago? ¿No es verdad? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿La enamoro o no la enamoro? ¿Qué es lo que hago? Requiere fe y requiere una acción. Requiere una acción. Miren la de Moisés. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? También le dijo en el versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Otra, he aquí ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. El versículo 10 del 4, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y por último terminó diciendo, ay Señor, envíate, te ruego, por medio del que debe enviar. Señor, dale este paquete a otro. Ya no sé qué decirte. Yo lo que te digo es, por favor, envía otro. Envía otro. ¿Por qué? Porque ahí tenía que tomar una decisión. Dios lo puso en un aprieto. Yo he venido a tu encuentro porque tu pueblo de Israel está sufriendo, está clamando, quiero hacer algo al respecto y cuento contigo. Imagínense, él cayendo atrás de las ovejas, no tenía planificado ese appointment, mucho menos eso en su schedule de la semana, y de pronto,
con 80 años tienen que recoger sus maleticas, despedirse de sus ovejas. Su esposo se la llevó y con su hijo también se lo llevó. Y meterse en este rollo con un pueblo de Israel que terco eran, y con un faraón que él sabe la historia, que tenía un corazón que era una piedra. Entonces, no hay manera que nosotros podamos permanecer indiferentes. Siempre va a haber una crisis cuando Dios nos habla. Cuando Dios viene a tu encuentro, todo cambia. Cuando un mensaje toca tu corazón, todo cambia. Cuando el Espíritu Santo empieza a darte punzada en tu alma con respecto a algo, de que te mete en una crisis, te mete en una crisis. Si Dios tiene que dejarte sin sueño, te deja sin sueño. Si Dios te tiene que enviar, moverte al piso y que pierdas una carrera o que pierdas un trabajo, te lo hace. Cuando Dios viene y te habla, tú entras en crisis. Y Él espera una respuesta. Y esa respuesta es de fe y obediencia. Sí o sí. Porque el que se obedece. Y esto fue lo que hizo Moisés. Si nosotros leemos este pasaje, después lo vamos a hacer. Hebreos 11, 24 al 29 dice que por fe dejó las ovejas, por fe entró en Egipto, por fe hizo la Pascua, por fe, él se movió en esa dirección y vio la gloria de Dios. Amén. Tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para unirte a lo que Dios, en lo que Él está haciendo. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. ¿Con qué se fue para Egipto? Una mula, su esposa, su niño, quizás algo guindado de la mula y con la vara en la mano. Es un gran ajuste. Es un gran cambio. Todo tuvo que ajustarse al propósito de Dios. Y esta es la verdad. Tal vez tengas que ver los ajustes que Dios quiere hacer en tu vida, tengan que ver con tus pensamientos, tus relaciones, tus compromisos, tus valores, tus creencias. Como mismo Moisés tuvo que dejar el calzado para entrar en esa comunión con Dios, hay algo que vas a tener que dejar si quieres experimentar a Dios en tu vida a un nivel nuevo. Hay cosas que vas a tener que dejar. Hay pensamientos que vas a tener que dejar. Hay valores que vas a tener que dejar. Hay hábitos que vas a tener que dejar. Hay relaciones que vas a tener que dejar. Y tú tienes que pensar, ¿qué es lo que más valoro? Dios, su voluntad, la relación de amor con Él, su propósito para mi vida, experimentar su gracia, o esto. Y pesar algunas cosas. Y vas a tener que hacer ajustes para que todo venga bajo el gobierno de Dios. Porque solo bajo el gobierno de Dios vas a experimentar toda la gracia de Él para tu vida. Por último, llegas a conocer a Dios por experiencia cuando le obedeces y Él realiza su obra a través de ti. Aquí voy a leerte algo que aparece en el libro. Voy a leer algunos versículos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿En qué momento le dijo eso? Cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entre los hijos de Israel y por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar,
en seco. Tenían las aguas como muro a derecha y a izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a derecha e izquierda. Así Jehová salvó a Israel de las manos de los egipcios en aquel día. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho de Jehová contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Y también temieron a Moisés, su siervo. ¡Wow! Después de esa experiencia, ellos conocieron a Dios de una manera completamente nueva. Pero todo partió, ¿por qué? Porque una persona se encontró con Dios, estableció una relación de amor con Él, respondió a la invitación de Dios, hizo los ajustes en su vida, obedeció a Dios, y luego, no solo él, sino todos los que le siguieron, conocieron a Dios a través de una experiencia extraordinaria. Así obra el Señor. Y es lo que espero que Dios haga también con cada uno de nosotros si queremos conocer y hacer la voluntad de Dios. Amén.